Bueno, en cuanto a la introducción, el ser humano, para defenderse de diferentes agresiones, agentes patógenos y agentes extraños, ha construido diferentes mecanismos de defensa que están constituidos de diversos pues, componentes. Ajá. Estos son principalmente las barreras naturales y también por respuesta humoral, que corresponde a la respuesta inmunológica, que son inespecíficas, que corresponden a las células, y específicas, que corresponden a los anticuerpos. La función consiste en tolerar lo propio y eliminar lo extraño. Siempre es así el principio, como ya hemos platicado. La hipersensibilidad son reacciones en las cuales la reacción del sistema inmune resulta excesiva y esto condiciona la aparición de una patología. Esto principalmente va a ser la reacción que haya entre un antígeno, un anticuerpo y linfocitos sensibilizados. El término de hipersensibilidad se refiere a una excesiva o inadecuada respuesta inmunitaria frente a antígenos ambientales. Estas respuestas pueden ser incluso adaptativas, que en ocasiones son desencadenadas por antígenos que no son relacionados a los agentes infecciosos y puede condicionar enfermedades graves, como son esto se conoce, o ahorita lo vamos a ver, que son reacciones autoinmunitarias por mimetismo molecular, es decir, digamos, una bacteria viene y los infecta a ustedes, ¿no? Y ustedes van a generar anticuerpos contra esa bacteria, pero por alguna extraña razón, esa bacteria contra la que generaron los anticuerpos tiene una secuencia muy parecida a la de una parte de su cuerpo y entonces genera una reacción autoinmune. Eso se conoce como mimetismo molecular. Coombs y Hell propusieron un esquema de la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad en 4 tipos. 3 de ellos se producen dentro de una rama humoral y son mediados por anticuerpo o por complejos antígeno-anticuerpos, mediados por IgE en la tipo 1, mediadas por anticuerpo tipo 2 y mediadas por inmunocomplejos, la tipo 3. Un cuarto tipo de hipersensibilidad depende de las reacciones que ocurren dentro de la rama mediada por las células y esta se llama o se ha denominado hipersensibilidad tardía o tipo 4. Entonces, tenemos 4 tipos de hipersensibilidades. La tipo 1, que es mediada por IgE, la tipo 2, que es mediada por IgG o IgM, la tipo 3, que es mediada por inmunocomplejos, es decir, la formación de complemento, el antígeno y el anticuerpo. La tipo 4, que es mediada por linfocitos, TH1, y las citocinas inflamatorias que libera. Aquí tenemos un ejemplo de los esquemas en los que nos explica, por ejemplo, cómo la activación de una célula cebada hace que se libere inmunoglobulina E y esto genere enfermedades como la anafilaxia, la rinitis alérgica y el asma. En el tipo 2 tenemos de dos tipos, ¿no? En la cual la formación de antígenos relacionados con alguna célula de la matriz genera una respuesta contra células propias y esto puede ocurrir, por ejemplo, en algunas alergias como las alergias a los fármacos. Y en otro caso tenemos anticuerpos que se generan contra receptores propios que pudieran desencadenar una respuesta, como es el caso de la urticaria crónica. En la tipo 3, que es mediada por IgG, lo que tenemos principalmente es la formación de complejos y antígeno-anticuerpo que posteriormente hacen la fijación del complemento y esto genere la destrucción de tejidos, ¿no? Como es el caso de la enfermedad del suero. En las de tipo 4 vamos a tener por 3 subtipos, que es citotoxicidad, producción de IgE por activación eosinofílica y mastocitosis y activación de macrófagos. Que estas también las podemos ver por ejemplo, la tipo 4, principalmente la vemos en el rechazo a órganos e injertos. La tipo 4 por TH2 la vemos principalmente en el asma crónica y rinitis alérgica. Y la mediada por TH1 en la dermatitis por contacto y reacciones a la tuberculina. Entonces, en el transcurso de la hipersensibilidad vamos a encontrar que existen dos etapas. La inmediata, que son las reacciones anafilácticas iniciadas por el anticuerpo o por el complejo de anticuerpos que se presentan en minutos o horas, y las tardías, que se reconocen por el retraso de los síntomas hasta días después de la exposición. Entonces, la tipo 1 o reacción alérgica atópica o anafiláctica es una reacción que es provocada por reexposición. ¿Esto qué quiere decir? El sistema inmune es expuesto a un antígeno, digamos,
vamos a hablar del piquete de una abeja, y pues no reacciona, pero genera una respuesta pregenerada en caso de una segunda exposición, que en este caso lo que principalmente se ve es la fijación de la IgE en los receptores de membrana que tienen para reconocimiento a IgE los mastocitos. Hay una segunda exposición y como ya está presensibilizado con los anticuerpos las membranas de estos mastocitos, reaccionan de manera inmediata a ese alergeno, que en este caso estamos hablando del piquete de un eminóptero como la abeja, y esto genera que inmediatamente se desencadene la respuesta del mastocito, que es de granularse, y hace que se liberen de manera inmediata histamina, leucotrienos, bradicinina, que van a generar o principalmente se van a ver manifestados como un broncoespasmo. Son reacciones que se generan después de 15 minutos y principalmente es de la interacción del antígeno con la IgE. Las reacciones en las que los antígenos se combinan con IgE específicos se hayan fijados en su extremo de la fracción cristalizable, que es la fracción que reconoce al antígeno. Los mastocitos se van a degranular y liberan los mediadores, ¿no? Que van a generar la respuesta. ¡Ey! ¿Qué huele saladas? Mi déjala. Ven, ven, ven. Ven, corre, vente, súbete aquí. ¡Ey! Bueno, los componentes comunes de las reacciones. ¡Ey! Ven acá. Ven, ven acá. Ven. Los componentes comunes de las reacciones de tipo 1 principalmente van a ser los alergenos, que se refiere de manera específica a antígenos que no son parasitarios, pero que estimulan la producción de IgE, ¿no? Y estos pueden ser diversas cosas, pueden ser picaduras de insectos como los seminópteros, puede ser la ingestión de algún medicamento, de nueces, principalmente de alimentos alergenos, como son las nueces y los frutos secos, reacciones alérgicas a plantas, polen, látex o rasguños o caspa de animales, e incluso la inhalación de dermatofagos, ¿no? Como son los ácaros, dermatófagos, perdón. Entonces, como ya hemos visto, los mastocitos y los basófilos son células que fijan el IgE prefabricado y son células que son tisulares, es decir, se encuentran en el tejido. Entonces, en una segunda exposición, pues de manera inmediata reaccionan. Las enfermedades que se ven relacionadas con la hipersensibilidad de tipo 1 son la anafilaxis, el asma atópica, la alergia a medicamentos y la fiebre del heno. La anafilaxis es una reacción alérgica severa en todo el cuerpo que resulta como que resulta principalmente, o con lo que se ve, principalmente relacionadas con alimentarios y piquetes de insectos, ¿no? En este caso de los insectos de la especie de los eminópteros, que tienen alergenos muy potentes que pueden desencadenar este tipo de respuestas. El tratamiento principalmente es contrarrestar los efectos de los mediadores de histamina con antihistamínicos y mejorar el gasto cardíaco y evitar el colapso de la vía aérea. Esto puede ser con agonistas beta, adrenérgicos. El asma atópico es un asma de sensibilización de la mucosa bronquial por anticuerpos específicos al tejido, y los anticuerpos producidos son IgE. Cuando existe alergia a ciertas sustancias llamadas alergenos, causan un ataque, una crisis asmática, ¿no? Como ya lo habíamos visto en el tema de asma. La alergia a los medicamentos son reacciones producidas por la toma de algún producto. Principalmente, esto es muy importante en su clínica porque esto lo deben de preguntar siempre a los pacientes de si son alérgicos. Y no solamente preguntar si son alérgicos, porque luego dicen, es que me cayó mal en la panza o cosas así, que son más como los efectos adversos del medicamento que propiamente una respuesta alérgica. Cuando preguntan de la respuesta alérgica, deben de referir presencia de salpullido, dificultad para respirar, taquicardia, erupciones, sibilancias, tos, todo eso pueden ser reacciones alérgicas, entonces se deben de evitar esos medicamentos. Si no es algo así, no es alérgico, ¿ok?
Entonces se debe de preguntar eso, ¿no? La fiebre del heno es una reacción excesiva del organismo al entrar en contacto con el polen de las plantas, y esta última enfermedad también es denominada como rinitis alérgica estacional o polinosis. El tratamiento se basa principalmente en bloquear los efectos que tiene la histamina, y esto es pues, con antihistamínicos, ¿no? La tipo 2, que es dependiente de anticuerpos. Los anticuerpos producidos por el sistema inmunitario se unen a los antígenos de superficie de las células del paciente. Los antígenos reconocidos pueden ser de naturaleza intrínseca, que son parte innata de la célula del paciente, o extrínseca, que son absorbidas a la célula durante la exposición a un antígeno extraño, o postinfecciosos también conocidos. Luego, estas células son reconocidas por macrófagos, células dendríticas que actúan como células presentadoras, lo que causa que las células B produzcan anticuerpos en contra del susodicho antígeno. El anticuerpo IgG o IgM se dirige contra el antígeno sobre sus propias células o contra anticuerpos extraños. Esto provoca que una vez que son reconocidos los anticuerpos específicos por las células del sistema inmune, generen la aparición de eventos de inmunidad mediada por células, como la citotoxicidad. Como la citotoxicidad que puede ser inducida sobre diferentes tejidos, sobre diferentes... Ay, ¿dónde dejé mi...? Ven, vente para acá. ¿Cinturón dónde quedó? ¿No viste? No, no está ahí. Ah, ¿me lo das? Ok. Entonces, estos anticuerpos van a generar una respuesta y van a lisar las células propias en caso de que se reaccione contra ellos, ¿sí? Y van a generar la destrucción de tejidos y células de diferentes partes, lo que va a condicionar una pérdida de la función en algunas partes. Estas reacciones pueden durar horas o días en completarse. Enfermedades que podemos ver es la anemia hemolítica autoinmune o el síndrome de Goodpasture. El síndrome de Goodpasture consiste en un síndrome postinfeccioso en las que se desarrollan anticuerpos especializados contra la membrana de los glomérulos. Entonces, como se reconocen los glomérulos como algo infectado, o más bien los anticuerpos se fijan a las células del glomérulo, se despierta una respuesta citológica contra ellos que destruye la membrana, y entonces empieza a generar una disfunción o una falla renal, ¿sí? De igual manera existen también, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, también sigue un tipo de hipersensibilidad de tipo 2. La tirotoxicosis de Hashimoto sigue también un patrón de hipersensibilidad tipo 2, ¿sí? Estas enfermedades son porque en algún momento, o la enfermedad de Graves también, todas estas es porque siguen un patrón en el que se crean anticuerpos contra algo propio. Luego tenemos la tipo 3, que es por complejos inmunes. En la sangre se forman complejos inmunes que son solubles, es decir, agregados de anticuerpos que son depositados en diversos tejidos, donde van a disparar una respuesta inmunitaria que va a ser fundamentada por la vía clásica de activación del complemento, y esto va a hacer que primero se pegue el complejo, y una vez que se pega el complejo IgM, se unen a un antígeno, y posteriormente los complejos van a ir haciendo que se vaya formando el complemento alrededor de todas estas células y genere también destrucción. En la primera etapa, la formación que no es posible eliminar estos complejos antígenos-anticuerpo son esparcidos y se depositan en diferentes tejidos. El complemento se activa y las células polimorfonucleares son llamadas. Entonces esto puede tardar varias horas hasta días para desarrollarse y provoca una reacción inflamatoria local y destrucción del tejido donde se depositan estos inmunocomplejos. Enfermedades de este tipo podemos ver a la poliarteritis nodosa, la glomerulonefritis postestreptocócica y el lupus eritematoso sistémico. Y luego tenemos la hipersensibilidad tardía o retrasada. En esta, la reacción le toma de 2 a 3 días para instalarse, a diferencia de otros tipos. No es mediada por anticuerpos, sino por las células inmunitarias propiamente dicho. En este caso, los linfocitos
T, CD8 y CD4 cooperadores reconocen antígenos en un complejo mayor de histocompatibilidad, es decir, dentro de las mismas células, y las células presentadoras de antígeno, en este caso, son los macrófagos, los cuales van a estimular la proliferación de más linfocitos T. Los CD4 estimularán más la liberación de citocinas y hará que vengan más células inmunitarias, promoviendo así una respuesta inmune e inflamatoria exacerbada. Las células CD8 destruyen a las células al entrar en contacto con ellas, mientras que los macrófagos activados producirán enzimas hidrolíticas que irán generando células gigantes, las cuales van a ir degradando poco a poco las células que se encuentren ahí, hasta inducir por medio de los natural killers y los CD8 apoptosis en las células en las que se empiezan a depositar estos anticuerpos. Estas enfermedades principalmente las vemos manifestadas en la lepra, tuberculosis y sarcoidosis. Y ya, de acuerdo a la clasificación de Hell y Combs, las reacciones de hipersensibilidad se basan en los diversos tipos de mecanismos inmunológicos, dando cada uno de ellos características clínicas típicas. Cabe destacar que los procesos inmunitarios son complejos y una determinada respuesta va a depender tanto del terreno genético, es decir, de lo que viene por default en el ser, como a lo que se expone el ser vivo, ¿no? Por ejemplo, si se tuviera una hipersensibilidad al veneno de las abejas, pues, pues hay que tener en cuenta también y cuidar precisamente la exposición a este tipo de antígenos. Pero si nunca se manifestó una exposición a ellos, pues no va a haber la aparición de todos estos síntomas, ¿no? Por eso es que es muy importante los dos componentes de esta enfermedad. Pues ya eso sería todo de reacciones de hipersensibilidad. No sé si tengan alguna duda al respecto. Ya les subí una tarea en el Google Classroom para que la hagan con respecto a eso. Es un esquema en el que van a poner los ejemplos con los esquemas de las enfermedades. Precisamente pueden utilizar el que viene en la plantilla 4 de la diapositiva, perdón, en la diapositiva 4 de la presentación. Y se la pueden utilizar para ir poniendo los ejemplos, o pueden buscar ustedes otras en internet, como se les haga más fácil. Van a describir en qué consiste la hipersensibilidad y van a poner ejemplos de cada una de las de enfermedades que son desarrolladas por cada una de las hipersensibilidades. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿ok? Sí, hasta luego. Se portan bien. Cuídense mucho. Bye. 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 Espera, me mandaron un mensaje, aguanta. Como que no. Ahorita lo reviso entonces, lo del apartado. Pero no se preocupen, de todas maneras tienen hasta el otro sábado para entregarla. Váyanla haciendo, pero ya, bueno, ya saben, ¿eh? Los que no estén les avisan cuál es la tarea, de todos modos. Digo, ya les dije, ya la subí, pero de todos modos avísenles, porque luego hay unos que me han comentado que no les llega la notificación, entonces pues para evitar ese tipo de tergiversaciones. ¿Profe, nos va a mandar la presentación? Sí, claro.